Bendigamos al Señor en el inicio de este nuevo día. Hoy es martes 29 de abril de este año 2025. Le damos gracias al Señor por este nuevo día que nos concede. El Señor en su infinita misericordia hoy nos llama a vivir de sus promesas, porque fiel es aquel que nos ha llamado a esperarlo todo de Él y a dejar que nuestra vida sea transformada por el poder del Espíritu Santo para ser testimonio de su reino, el reino de Dios que es poder en el Espíritu Santo, el reino de Dios que es amor en el servicio, en la caridad, el reino de Dios que es justicia en hacer todo lo correcto según el bien y el derecho. En este nuevo día abramos nuestro corazón, pues vamos en esta segunda semana de la Pascua y el Espíritu Santo habla a nuestro interior con la palabra que es vida y es espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Nicodemo pregunta: ¿cómo puede suceder eso? Le contestó Jesús: ¿y tú, el maestro de Israel, no lo entiendes? Te lo aseguro, de lo que sabemos hablamos, de lo que hemos visto damos testimonio, y no aceptáis nuestro testimonio. Si no creéis cuando os hablo de la tierra, ¿cómo creeréis cuando os hable del cielo? Porque nadie ha subido al cielo, sino el que ha bajado del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El planteamiento que nos hace la palabra de este día, tanto en los Hechos de los Apóstoles como en el Evangelio, nos lleva por ese camino de comprender que la vida nueva en Dios tiene signos concretos. Pensar como Dios piensa, actuar en orden a la luz y a la verdad, vivir de la fuerza y del amor. Esas serían como las conclusiones para entender la vida nueva en Dios. Por eso, en los Hechos de los Apóstoles se nos narra el estilo de vida de la primera comunidad cristiana. Y se nos dice que los creyentes todos pensaban y sentían lo mismo. ¿Cómo entender eso? Si somos individuos, cada uno con nuestro carácter, con nuestro propio pensamiento, pues sí, el Espíritu Santo, cuando nos mueve a una experiencia única y profunda, como es encontrarnos con Cristo, el Espíritu Santo nos lleva a una sola verdad, a sentir como Dios siente y a pensar y ver la vida como Dios la ve. Por eso, siempre la conversión, que es un proceso de actitudes, tendrá frutos concretos, como una vida que se desprende de los dioses de este mundo y se deja de vivir en esclavitud para vivir en la libertad interior, ser capaz de tener, pero también capaz de dar, de entregar. Los primeros cristianos tenían un solo corazón, es decir, se sentían tan amados por Dios que no habían diferencias en el tema de la clase social. Todos, al vivir el Evangelio y vivir la experiencia del resucitado, se sentían tan hermanos que todo lo compartían. No es un ideal de comunidad que se quedó en la historia, en el pasado de la iglesia. Es realmente la verdad que se debe vivir en la experiencia de nuestras comunidades cuando hay auténtica conversión o cuando la conversión es un don del Espíritu Santo.
el ser avaros, tacaños, el adorar el Dios dinero, comodidad. Eso está diciendo que todavía la conversión no es verdadera. Por más de que tú veas personas que en la iglesia se esfuerzan por mostrar o dar un testimonio de que son piadosos, pero en el tema de lo económico son mezquinos, hay veces o en muchos casos, de una manera tan segura, son injustos con los empleados y sobre todo en esa parte misma de no sentir la necesidad del otro como una necesidad propia. En muchos momentos la vida nos ha mostrado que nada nos llevamos de este mundo. Prueba es cuando muchas personas que han luchado por un patrimonio, un capital, y se esfuerzan día y noche, y al final hay veces ni lo disfrutan, lo derrochan sus generaciones que vienen detrás. Por eso lo más especial es cuando en la conversión tú puedes hoy entender el hoy de Dios. Hoy es el día de dar prueba de que mi proveedor es el Señor, que mi Señor es el que me lleva a hacer una buena administración, a ser fiel en lo poco, pero también a dar no de lo que me sobra, sino incluso de lo que me falta. Porque desde allí Dios nos prueba para ver si le damos ese lugar a Él como único Dios. Cuando nos sentimos seguros de nuestras comodidades, incluso de los bienes, pues eso está diciendo que el Señor no es el centro, no es el proveedor. Por eso es especial esta primera lectura cuando nos dice que todos daban testimonio de la resurrección del Señor, y el mejor testimonio de la resurrección del Señor es con el estilo de vida nueva. Dios los miraba a todos con mucho agrado porque no había reparo, no había mezquindad, se daba y se ayudaba de manera concreta en la vida misma de la comunidad. Ninguno pasaba necesidad, pues todo lo que poseían, tierra, su casa, lo vendían y traían el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles. Ese es el mejor ejemplo de una vida en conversión. Hay veces estamos siempre como justificando lo que somos, lo que damos, y aún más esa parte de ayudar a la iglesia, de ayudar a los demás. Sentimos como que ya con eso Dios tiene que darme, y hay veces lo que se está dando es de lo que se sobra o de lo que sobra. Es el momento de entender los signos de una vida nueva, los signos de la Pascua, los signos de Dios, porque aún en la misma familia el Señor no nos quiere mezquinos, no nos quiere en esa actitud de reparar, de sacar en cara lo que das, porque eso quiere decir que no vives un verdadero cristianismo, que no vives la experiencia de un Cristo resucitado. Allí en el Evangelio hay una gran conexión con la primera lectura, y es cuando el mismo apóstol Juan nos muestra el diálogo de Jesús con Nicodemo que inició en el día de ayer. Y Jesús le dice a Nicodemo: necesariamente debes nacer de nuevo. El nacer de nuevo es un tema de cambio de mentalidad, de sentimientos, incluso de hábitos, porque solo cuando se nace de nuevo se puede entender lo más valioso que es el reino de Dios y la relación con Dios. Cuando una persona está en su vejez del mundo o sus apegos, nunca valora de manera concreta lo que significa el reino de Dios. Jesús hoy le dice a Nicodemo: cuando te hablo de las cosas terrenas, no las entiendes, es decir, del manejo que hay que darle a las cosas, de los signos del reino de Dios ahora presente. ¿Cómo vas a entender lo valioso del cielo, lo valioso de la eternidad, si ni siquiera tienes la intención de nacer de nuevo? El nacer de nuevo es una oportunidad de la misericordia de Dios, el ver la vida en un momento determinado con esa claridad que Dios la da.
Nuestro obispo fundador, Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, decía: nada como ver claro siquiera una vez en la vida. Y a partir de ese momento en que se ve claro, tomar verdaderas decisiones para saber qué se está haciendo con la vida, qué estás malogrando, qué sueños se están perdiendo, qué estás haciendo con lo que tienes, con lo que eres, y desde allí encaminarnos a ese sentido mismo de que el Señor lo llena todo, de que Jesús resucitado, Él nos lo da todo, porque cuando lo vivimos en una profunda comunión eucarística, en una profunda comunión de oración, en adoración, movida por el Espíritu Santo, allí la vida fluye y sentimos que muchas cosas pasan a un segundo plano. Pero esto hace parte de una vida que se mueve y se construye por la misma unción del Espíritu Santo todos los días, que hay que clamar la unción del Espíritu Santo para que nos haga nacer de nuevo, nos haga trascender, ver la vida como Dios la ve. Por eso el mismo Jesús le aclara a Nicodemo y le dice que es preciso aceptar el testimonio de quienes hoy nos enseñan cómo es vivir para el reino de Dios. Y para el reino de Dios se vive de una manera libre, de una manera obediente, de una manera descomplicada, porque normalmente lo que hacemos es vivir una vida uniendo lo del mundo y lo de Dios, y allá hay confusión en nuestro camino. Que el Señor hoy nos haga entender qué es lo que vale, para que no perdamos el tiempo. Que el Señor te haga nacer para que hoy valores tu matrimonio, que no lo estás valorando. Que el Señor hoy te haga nacer de nuevo para que entiendas que el tiempo no nos va a esperar, que los años pasan, que las oportunidades llegan y también se van. Y que así debe ser dirigida nuestra vida hacia la voluntad de Dios. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido martes para todos.